Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Esto es Biblia con café. Ya estamos listos como cada mañana. La verdad es que ha sido una bendición estar leyendo la Biblia y conocer lo que tienen las escrituras para nosotros. Pero yo me preguntaba ayer por la noche, muchos, así como yo, en algún momento se han de preguntar, ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué debería de leer la Biblia? ¿Sabes? La Biblia ayuda a experimentar nuestra fe en Jesús. Todos tenemos fe, según Romanos 10:17. Debemos de experimentar nuestra fe en Jesús. Cada día debemos de poner nuestra fe en Jesús. También la Biblia nos corrige. Hebreos 4:12 enseña que la Biblia nos corrige. Por lo regular, a cada día tomamos decisiones y por alguna razón nos llegamos a equivocar, por alguna situación nos llegamos a confundir y empezamos a tomar decisiones sin la guía de Dios. Y la Biblia también nos enseña y nos corrige, según Hebreos 4:12. También otro motivo por el cual tú y yo debemos de leer la Biblia es que la Biblia nos exhorta a no seguir pecando. A veces el estilo de vida de alguien, o en particular de todos, mejor dicho, es que vivimos una vida de error y tenemos malos hábitos que nos contaminan, que nos sacan del propósito de Dios, que nos alejan de Dios. Y un propósito por el cual nosotros también debemos de leer la Biblia es precisamente nos exhorta a no pecar más. Salmos 119, versículo 11. Otra razón por la cual es importante leer la Biblia es que nos inspira y nos brinda ánimo. Todos nosotros necesitamos ánimo, necesitamos porras, necesitamos que nos echen ahí como que, tú puedes, venga. Porque el ser humano por naturaleza se deprime, el ser humano por naturaleza se desanima constantemente. Y la Biblia lo que viene a hacer en nuestras vidas es que nos da ánimo, nos inspira, nos da un motivo para continuar y una razón para seguir. La Biblia en Romanos 15, versículo 4 dice que nos inspira y nos brinda ánimo. Aleluya. Pero también la Biblia, leerla y tener conocimiento de lo que es la palabra y la escritura, nos ayuda a tener conocimiento suficiente de Jesús para compartir nuestra fe con otros y que otros sean salvos a causa de Jesucristo. Esa es una razón importante. Por esa es que nosotros leemos la Biblia, nos ayuda a tener conocimiento sobre la vida de Jesús, sobre Jesús, el sacrificio de Jesús, y esto poderlo compartir con otros para que otros sean salvos. ¿Sabes? Leer la Biblia tiene beneficios increíbles, incrementa nuestra fe, nos corrige, nos exhorta para no pecar más, nos inspira y nos brinda ánimo, pero también nos da el conocimiento suficiente para compartir nuestra fe con otros y llevar a otros a los pies de Jesús. Y esa es una gran bendición, la gran comisión, la gran tarea, y por eso es que leemos la Biblia. Dios te bendice. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con café. Pues, ¿sabes? El día de hoy vamos a meternos en lo que es Mateo 26. Veníamos de 24, de Mateo 25, donde Cristo anuncia la destrucción del templo, los desastres previos a la destrucción de Jerusalén, la parábola de las 10 vírgenes, estuvo increíble también. Y también Jesús seguía enseñando acerca de la parábola de los talentos y nos hablaba un poquito sobre el juicio final, lo que habría de venir, lo que estaría aconteciendo, los falsos profetas, el engaño del hombre y de la humanidad, y nos advierte de las cosas venideras. Y ahora nos va a tocar analizar lo que es Mateo 26. Pero vamos a orar antes de iniciar. Señor, te damos gracias. Que tu Espíritu Santo bendiga nuestras vidas como cada mañana y que nosotros podamos ver, Señor, entender, comprender, Señor, lo que tus escrituras nos quieren revelar, lo que nos quieren mostrar, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez que ponemos este tiempo en manos de Dios, pues vamos a empezar. Espero que ya tengas ahí tu Biblia, algo donde anotar, un bolígrafo con que anotar. Y
Pues vamos a empezar. En Mateo 26, escrito está: cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días va a celebrarse la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta, yo, el Hijo del Hombre, será apresado y moriré clavado en una cruz. En esos días, los sacerdotes principales y los líderes del país se reunieron en el palacio de Caifás, que era el jefe de los sacerdotes. Todos ellos se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesús, apresarlo y matarlo. Pero algunos decían: no hay que hacerle durante la fiesta para que la gente no se enoje contra nosotros ni se arme un gran alboroto. Jesús estaba en el pueblo de Betania y en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. La mujer se acercó a Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza. Los discípulos se enojaron y dijeron: ¡qué desperdicio! Este perfume pudo haberse vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a los pobres. Jesús los escuchó y enseguida les dijo: no critiquen a esta mujer. Ella me ha tratado con mucha bondad. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre, pero muy pronto ya no estaré aquí con ustedes. Esta mujer derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar donde se anuncien las buenas noticias de Dios, se contará la historia de lo que hizo esta mujer y se guardará la memoria de ella. En ese mismo día, Jesús Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver al sacerdote principal, a los sacerdotes principales, y les dijo: ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarle a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús les respondió: vayan a la ciudad, busquen a un amigo que ustedes ya conocen y denle el mensaje. El maestro dice: yo sé que pronto moriré, pero por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos fueron y prepararon todo, y tal como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, él dijo: uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos le dijo: Señor, no estarás acusándome a mí, ¿verdad? Jesús respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato que yo está comiendo es el que va a traicionarme. La Biblia dice que claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, el que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdrá no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Jesús le contestó: ¿tú lo has dicho? Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego le pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esta sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Después de esto cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús le dijo a sus discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 3 veces, dirás
que no me conoces? Pedro le contestó: aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una gran tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez más. En su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, para que allí viene el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y con cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país lo habían enviado. Judas ya les había dicho: al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro, y lo besó. Amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. Entonces uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella cortó la oreja del sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que mata con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre, y Él de inmediato me enviará todo, un ejército de ángeles para defenderme? Deja que todo esto pase como está escrito. Solo así se puede cumplir lo que la Biblia dice. Jesús se volvió a la gente y le preguntó: ¿por qué han venido con palos y con cuchillos como si fuera yo un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y nunca me apresaron. Todo esto debe de suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio. Ahí se sentó con los guardias para no perderse de nada. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo. Los sacerdotes principales y todos los de la Junta Suprema buscaban gente que mintiera contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Sin embargo, aunque muchos vivieron con mentiras, no pudieron condenarlo. Por fin, hubo 2 que dijeron: este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de construirlo de nuevo en 3 días. El jefe de los sacerdotes dijo a Jesús: ¿oíste bien? ¿De qué te acusan? ¿De qué puedes decir? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo: dinos por Dios, ¿quién vive para siempre? Si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y déjame decirte que dentro de poco tiempo, ustedes verán cuando yo,
el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes desgarró la ropa para mostrar su enojo y le dijo: ¿qué les parece? Ha insultado a Dios y ustedes mismos lo han oído. Ya no necesitamos más pruebas. ¡Que muera!, contestaron todos. Entonces algunos les escupieron en la cara, otros lo golpearon y otros le pegaban en la cara y le decían: Mesías, adivina quién te pegó. Mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto, una sirvienta se le acercó y le dijo: tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea. Y delante de todos, Pedro le contestó: no es cierto, no es cierto, no sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí: este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Y Pedro lo negó de nuevo y dijo: les juro que yo no conozco a este hombre. Un poco más tarde, todos los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galilea. Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que yo no conozco a este hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento, un gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Estamos leyendo Mateo 26. Del 1 al 5, los gobernadores conspiran contra Jesús. Del 6 al 13, Cristo ungido en Betania. También vemos del 14 al 16, Judas negocia para traicionar a Jesús. ¿A cambio de qué? De dinero. Del 17 al 25, la Pascua. Vemos cómo se acercan las fiestas de la Pascua. Del 26 al 30, Cristo instituye la Santa Cena. Instituye la Santa Cena junto con sus discípulos, comparte el vino, comparte el pan ahí con ellos y les anuncia lo que ha de acontecer sobre la traición, sobre que Él va a morir, sobre que Él va a volver, y es la última vez que Él se sienta a la mesa con sus discípulos. Del 31 al 35, la advertencia a sus discípulos. La 36 al 46 es la agonía en el huerto. ¿Sabes? Hay un tiempo donde Dios se va a orar al huerto y cae sobre él una tristeza profunda y él empieza a orar y sus discípulos se quedan durmiendo, se quedan sin velar, se quedan sin atención. Y Jesús les dice: ¿por qué era posible que no se habían mantenido despiertos? Del 47 al 56, Jesús es traicionado, Jesús es entregado. Después de que es traicionado, vemos del 57 al 68, Cristo es llevado ante Caifás, el sacerdote supremo, el jefe de jefes ahí de los fariseos y de todos los escribas, toda la gente que acusaban al Señor. Después del 69 al 75 viene la negociación de Pedro. Viene la negociación de Pedro. Estamos ante uno de los capítulos más difíciles de Jesús. La hora se acercó, Él tiene que ir a cumplir con lo que el Señor, su Padre, le había dicho que tenía que hacer. El propósito por el cual Él está aquí, está por cumplirse ahora mismo. Jesús es llevado delante de los hombres para que lo maten. Vemos cómo en ese capítulo empieza el maltrato, empiezan los golpes, lo golpean y dicen las escrituras que después le preguntan: si en verdad eres el Hijo de Dios, dice: adivina quién te golpeó. La palabra de Dios no es adivinación,
La palabra de Dios no es brujería. La palabra de Dios no tiene nada que ver con todas estas cosas de la suerte. La palabra de Dios es verdadera y es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es certera y da en el blanco. El día de mañana vamos a leer los últimos 2 capítulos del libro de Mateo y te voy a pedir que para finalizar tengas contigo un poco de vino o un poco de jugo de uva y que también tengas contigo un trozo de pan y vamos a hacer la Santa Cena el día de mañana en esta lectura de la Biblia y vamos a tomar tiempo para reconocer el sacrificio de Jesús, su amor por ti y su amor por mí. Mañana una copa de jugo y mañana un trozo de pan para instituir la Santa Cena. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. Tu sacrificio, Padre, valió la pena. Tu sangre valió la pena. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, Padre, tú que habitas en los cielos. Gracias por dejarnos tan hermosa herencia, tu palabra. Gracias por darnos el honor y el privilegio, Señor, de poderla leer en este país, de poder abrir la Biblia, de poder comunicar, Señor, de poder llevar tu mensaje. Sabemos que este mensaje, Señor, lo escuchan aquí en México, pero también en otros países. Y que esta lectura, Señor, lejos de ser una lectura, Señor, pase a transformar, a cambiar nuestras vidas. Hay una generación de familias que te necesitan. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, llegue a cada rincón, a cada lugar, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la alabanza es para ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi nombre es Isaac Valdés, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca, y esto es Biblia con Café. Nos vemos el día de mañana. Dios se bendice. Tenemos la institución de la Santa Cena. Chao.